En Nuevo León, la violencia del crimen organizado sigue escalando. Recientemente, el grupo conocido como Los Chapitos, una facción del cártel de Sinaloa, ha dejado un mensaje brutal y perturbador. En una muestra de su crueldad, encontraron un cuerpo desmembrado en una hielera, evidenciando el nivel de violencia y el tipo de mensaje que este cartel envía a sus rivales. El hallazgo se hizo en una zona de la ciudad de Monterrey, donde el cuerpo fue encontrado en partes dentro de una hielera abandonada. Este acto violento es una táctica común entre los grupos criminales para intimidar y mandar un mensaje de poder y control. Los Chapitos, que están en conflicto con otros carteles y buscan establecer su dominio en la región, usan estos métodos extremos para sembrar el miedo y demostrar su capacidad de hacer daño. Mientras tanto, las autoridades locales y federales se enfrentan al desafío de contener la violencia creciente y capturar a los responsables. Las fuerzas de seguridad están intensificando las operaciones para controlar la situación y reducir la influencia de los grupos criminales en la zona. Sin embargo, los actos de violencia como este muestran cuán difícil es para las autoridades mantener el orden y seguridad en medio de este conflicto. Este tipo de eventos pone de relieve la tensión y el caos que enfrentan las ciudades mexicanas, donde la lucha entre carteles y el crimen organizado continúa afectando a las comunidades. La noticia de la hielera con el cuerpo desmembrado es un recordatorio escalofriante del nivel de violencia que los grupos criminales están dispuestos a alcanzar para lograr sus objetivos. ¿Cuáles son los detalles? Veamos. Pero antes de empezar con el video, deja un like y activa la campanita de notificaciones. Recientemente se descubrió un cuerpo sin vida junto a un mensaje amenazante firmado por la Chapiza en Doctor Arroyo, Nuevo León. Según los informes locales, el hallazgo ocurrió cerca de la carretera que conecta a Doctor Arroyo con Amier y Noriega. En el lugar se encontró una hielera con un cuerpo mutilado y un mensaje dirigido contra el cartel de Noroeste, CDN. Este ataque sigue a la reciente acción del CDN, que el miércoles pasado colocó mantas en varios municipios de Nuevo León. Las mantas anunciaban una limpia contra el cartel de Jalisco, Nueva Generación, el cartel del Golfo y grupos independientes. Los mensajes aparecieron en municipios como Montemorelos, General Terán, Linares, Gualaguises, Guadalupe, Juárez, Santa Catarina, Galeana y Doctor Arroyo. Además, el domingo 21 de julio, la Secretaría de la Defensa Nacional informó que 300 elementos de seguridad llegaron a la región para reforzar la seguridad. Estos refuerzos se desplegarán tanto en las áreas rurales como en el área metropolitana de Monterrey para enfrentar la creciente violencia. Casi al mismo tiempo, se encontraron varios mensajes firmados por el CDN en los municipios de Allende y Galeana, en Nuevo León. En estos mensajes, el grupo formado por remanentes de los Zetas asegura que no tienen intención de atacar a la gente inocente, ni de extorsionar, secuestrar o cobrar cuotas. En lugar de eso, su objetivo en la región es enfrentarse directamente al cartel de Sinaloa, el cartel Jalisco Nueva Generación, el cartel del Golfo y a las bandas criminales independientes que operan en el área. Entiendan por qué no queremos pedos con gobierno, pero si no entienden por las buenas, va a ser por las malas. Puede leerse al final de los mensajes de esta organización. Desde el principio de 2023, el cartel del Noroeste ha enviado múltiples células de sicarios a Nuevo León, con el objetivo de expandir su control en la región. Sin embargo, su operación desorganizada llevó que en enero de ese año las autoridades arrestaran a 30 de sus miembros y mataran a 2 más. El 27 de febrero de 2024, el CDN llevó a cabo varios ataques en el Palacio de Gobierno, las instalaciones de protección civil y el DIF municipal en Dr. Cos. Durante una conferencia sobre estos eventos y la respuesta de las autoridades, el secretario de Seguridad Estatal, Gerardo Palacios Pamanes, anunció la creación de una base de operaciones mixtas, BON, con la participación de la Fuerza Civil y agentes federales. Cuando los medios preguntaron por qué Dr. Cos ha sido un foco recurrente de violencia en los últimos años, el secretario de Seguridad explicó que esto se debe a la estrategia territorial de los carteles. Según él, estos grupos operan bajo una lógica de control del territorio, lo que explica las pintas y la violencia de ciertos municipios. Estos grupos piensan en términos de control territorial. No se trata solo de vender drogas a gran escala, detalló el funcionario, refiriéndose a la aparición de mensajes y el aumento de violencia en áreas específicas en distintos momentos. Lamentablemente no es la primera vez que un acto tan atroz ocurre en Nuevo León. Hace poco menos de un año ocurrió la misma situación en estas calles, cuando se consiguieron cabezas humanas dentro de una hielera, como acto de venganza y amenaza por parte de los miembros de los carteles de narcotráfico.
ciudad de Monterrey para darte a conocer las incidencias que desde esta madrugada movilizaron a las autoridades policíacas en el municipio de Salinas Victoria, Nuevo León, una localidad ubicada a poco más de 20 kilómetros hacia el norte del área metropolitana de Monterrey. Y es que alrededor de la 1 de la mañana se reportó el hallazgo de 3 cuerpos colgados, 3 cuerpos pendiendo de un puente vial ubicado en la salida hacia el municipio de Ciénega de Flores. Allí se tuvo que cerrar la carretera Monterrey Congregación Colombia, esta localidad ubicada en la zona limítrofe con Texas, pero bueno, pues en el área de Salinas Victoria se da este incidente. La circulación fue cerrada, la fila de vehículos no se hizo esperar en el transcurso de la madrugada y obviamente en la mañana, por lo cual se tuvo que desviar el tráfico hacia el interior del municipio, hacia la salida a Ciénega de Flores. Ya entrada la mañana se da el reporte del hallazgo de restos humanos en bolsas de plástico y hieleras, esto en el mismo municipio de Salinas Victoria, pero en el lado opuesto, hacia el lado norte, a unos 5 kilómetros del sitio donde fueron localizados los 3 cuerpos colgados de un puente y decapitados. En el hallazgo de los restos humanos se trataba de 3 cabezas humanas dentro de hieleras, las cuales, y a reserva de los estudios periciales correspondientes, corresponderían a los cuerpos localizados pendiendo del puente. Esta movilización se da hacia el lado de la colonia León a Flores, hacia el norte del municipio de Salinas Victoria. Cabe señalar que durante los últimos 3 días, Nuevo León ha sido escenario de diversos hechos violentos, principalmente en municipios como Monterrey, en otras localidades como Juárez y Galeana. Sin embargo, la zona ubicada hacia el norte de la ciudad capital del estado, en la zona conocida como Valle de las Salinas, se ha de alguna forma generalizado esta violencia, esta inseguridad, porque en la entidad desde el martes para acá se ha registrado la muerte violenta de por lo menos 12 personas en hechos de inseguridad que también han dejado heridas a por lo menos 6 personas más. Hasta el momento los operativos implementados por el estado, los municipios y la federación, pues parece que no han rendido frutos, Maru, aquí en Nuevo León. Estos hechos violentos son solamente una muestra de lo que está ocurriendo actualmente en este estado mexicano. Durante este fin de semana, al menos 12 personas murieron en diversos incidentes violentos en Nuevo León, según un reporte de la plataforma Milenio Multimedios. El viernes, Cerralbo, Nuevo León, fue escenario de una tragedia que causó gran conmoción e indignación. Una niña de apenas 11 años fue secuestrada y asesinada por un individuo. Además, 2 hombres que habían sido atados y envueltos en plástico fueron encontrados muertos en una brecha cerca de la colonia Paraje, San Francisco, en la frontera entre los municipios Escobedo y García. En Apodaca, las autoridades están investigando la muerte de un hombre que ocurrió durante un incidente violento dentro de una empresa. Según los reportes, esa misma noche, un hombre fue asesinado a tiros en la colonia industrial. Más tarde, otro hombre fue balaceado mientras se encontraba frente a su casa en la colonia Fresnos, tercer sector. Además, el domingo se registró el asesinato de 2 hombres en el municipio de Suazua. En este año se han registrado varios incidentes similares. La noche del 20 de marzo, al menos 11 cuerpos fueron hallados cerca de la carretera a Ojo de Agua, en el municipio de Pesquería, Nuevo León, cerca del aeropuerto internacional. En el lugar se encontró un vehículo en llamas. Dentro de la camioneta se presume que había 3 cuerpos, mientras que los otros 8 fueron hallados en el exterior. Esta información aún no ha sido confirmada oficialmente por la Fiscalía de Nuevo León ni por la Secretaría de Seguridad Local. Videos en redes sociales muestran a policías inspeccionando la camioneta antes de iniciar el peritaje. Actualmente hay un fuerte dispositivo de seguridad en la zona, con la presencia de Fuerza Civil de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, así como elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional. El área donde se hallaron los cuerpos están a unos 3 kilómetros de la carretera a Miguel Alemán, cerca del Aeropuerto Internacional de Monterrey. Estos incidentes ocurrieron apenas 3 semanas después de la llegada de cerca de 300 elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional a Nuevo León. Estos refuerzos se sumaron a la estrategia de seguridad en respuesta a la ola de violencia que afectó el municipio rural de Dr. Cos. El 27 de febrero, en esta región fronteriza con Tamaulipas, se produjo un ataque contra el edificio de Protección Civil y la presidencia municipal, donde se incendiaron ambos inmuebles y se quemaron vehículos. Desde entonces, las autoridades de Nuevo León han afirmado que han establecido un blindaje en la región. Sin embargo, los grupos delictivos han mostrado su presencia y ahora los hechos violentos se están extendiendo hacia la zona metropolitana. El secretario de Seguridad Pública Estatal, Gerardo Palacios Pamanes, admitió que Nuevo León enfrenta una carencia de 5,000 policías. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha abordado la violencia de Nuevo León y de diferentes zonas afectadas por el narcotráfico en México en varias ocasiones.
En respuestas a los recientes eventos violentos, ha subrayado el compromiso del gobierno federal por combatir el crimen y fortalecer la seguridad en la región. López Obrador ha enfatizado que el gobierno está trabajando para enfrentar las actividades de los grupos delictivos y mejorar las condiciones de seguridad, no solo en Nuevo León, sino en todo el país. El presidente también ha destacado la importancia de la colaboración entre las distintas fuerzas de seguridad y ha mencionado que se están tomando medidas para mejorar la coordinación y la eficacia en las operaciones contra el crimen organizado. A pesar de reconocer la gravedad de la situación, ha insistido en que el gobierno está intensificando sus esfuerzos para restaurar el orden y la paz en las áreas afectadas. Chiapas es de los estados con menos violencia en el país, pero se escucha Chiapas y se tiene en la memoria. A ver, ¿por qué no pones lo de homicidios? Miren, por cada 100,000 habitantes, homicidios. Sí, ayer fue un día muy difícil en violencia, sobre todo en Nuevo León, 12 homicidios. Sí, estamos analizando eso. Y en el caso de Nuevo León, lo mismo, ya se está actuando. Es una confrontación entre grupos que se está dando en esta zona de Nuevo León con violencia y estamos ahí también ayudando al gobierno de Nuevo León en todo lo que podamos. Está participando la Guardia Nacional, también la Secretaría de la Defensa. ¿Qué grupos son estos los que se están enfrentando? No quiero aquí mencionarlos, desde luego que sé, tenemos información, pero decirle a la población de Zacatecas, de Nuevo León, que estamos trabajando de manera coordinada con las autoridades locales y vamos a seguir combatiendo a la delincuencia y garantizando la paz y la tranquilidad, que es nuestra responsabilidad. ¿Y la ejecución del comandante de la Fiscalía da un llamado para usted? En todos los casos hay este tipo de hechos lamentables en distintas partes. Antier y ayer se nos incrementaron mucho los homicidios en el país, sobre todo antier. Ayer ya hubo una disminución, pero bien localizados, y estamos actuando, estamos trabajando con ese propósito. A pesar de reconocer las consecuencias que ha traído el crimen organizado en su país y estar trabajando para evitar que esto siga avanzando, Andrés Manuel López Obrador también ha dicho que los homicidios no son indicadores de violencia, resaltando que la causa de estos hechos corresponden a diferentes circunstancias. Hasta ahora van más de 170,000, que son 34,000 más que en el sexenio de Enrique Peña Nieto y 67,000 más que en el sexenio de Felipe Calderón. Nosotros sostenemos y se lleva a la práctica el que no se permita la corrupción. ¿Pero eso cómo afecta a los homicidios dolosos? Te voy a mostrar, porque a eso vamos. ¿Por qué dices no baja? ¿O por qué ahora hay más violencia que antes? Te diría primero, no hay más violencia, hay más homicidios que todo el sexenio, porque hay menos robos que en los sexenios anteriores, hay menos secuestros que en los sexenios anteriores y delitos del orden federal menos. Donde nos ha costado más es en homicidios porque se crearon bandas. No estoy hablando de las bandas musicales, que esas son cultura, que por cierto va a venir la banda MBS el 15 de septiembre, sí. Ya cuando lo dije aquí,
no habíamos hablado con ellos. Y les cuento la anécdota que buscaron al director y estaban en Las Vegas. Y cuando Alejandro le dijo, es que el presidente les está invitando, nada más que no se vayan a pasar, que no vayan a cobrar mucho. De esas otras bandas, las otras bandas, se crearon en los gobiernos anteriores cuando la delincuencia manejaba la seguridad pública. En el tiempo de Calderón se padeció de un narcoestado. Imagínate que el secretario de Seguridad Pública era el principal protector de una de las bandas más famosas de la delincuencia, que controlaban todo. Entonces eso sí nos ha costado un poco más, pero ahí vamos. En los últimos meses, Nuevo León ha enfrentado una creciente ola de violencia que ha afectado a diversos sectores de la sociedad. Los reportes de homicidios se han disparado y las autoridades han registrado numerosos casos de asesinatos en distintos municipios, incluyendo hechos de violencia en áreas rurales y en la zona metropolitana. El 20 de marzo, por ejemplo, se encontraron 11 cuerpos en una carretera cerca del aeropuerto internacional, un suceso que subraya la gravedad de la crisis de seguridad en el estado. Además de los homicidios, la región ha visto un aumento en los secuestros. Los ciudadanos, incluidos comerciantes, se han convertido en víctimas de estos delitos, con grupos criminales que extorsionan y amenazan a negocios locales. La situación ha generado un ambiente de inseguridad y miedo, afectando tanto a residentes como a empresarios que temen por su seguridad y la de sus familias. Los comerciantes han sido especialmente vulnerables, con reportes de extorsiones y ataques que han dejado a muchos preocupados por el impacto en sus negocios. La violencia ha afectado la vida diaria en Nuevo León, con empresarios que enfrentan una presión creciente para pagar cuotas a los grupos criminales para protegerse a sí mismos y a sus establecimientos. A pesar de los esfuerzos del gobierno, la violencia sigue siendo una preocupación importante en Nuevo León. La situación ha llevado a un llamado urgente para que se refuercen las estrategias de seguridad y se brinden más recursos para enfrentar el crimen organizado y proteger a la población. Andrés Manuel López Obrador abordó la situación de seguridad en Nuevo León con un comentario crítico hacia los líderes políticos del estado. López Obrador expresó que en Nuevo León hay muchos rateros de grandes ligas, refiriéndose a la percepción de corrupción y mala gestión entre las autoridades locales. El presidente destacó que esta corrupción podía estar contribuyendo a la crisis de seguridad en la región, sugiriendo que los problemas de violencia y delincuencia en Nuevo León no solo son el resultado de grupos criminales organizados, sino también de una gestión deficiente y corrupta por parte de los gobernantes locales. López Obrador ha insistido en que es crucial mejorar la transparencia y la rendición de cuentas en el gobierno local para enfrentar efectivamente los problemas de seguridad. Esta crítica resalta la necesidad de una revisión más profunda de las políticas y prácticas gubernamentales en Nuevo León para garantizar que las medidas contra el crimen sean efectivas y que se aborden las raíces de la corrupción. Decirle a los comerciantes que nosotros no somos rateros y que no permitimos tampoco la ratería de nadie. No aceptamos corruptos. Allá en Nuevo León han padecido de muchos gobernantes mediocres y ladrones. Por supuesto. Pero muchísimos. Pero esto si tiene que ver con quienes surgen de nuestro movimiento, de inmediato se actúa. No es una orden que salió del Palacio Nacional de mantener a los comerciantes ilegales para tenerlos sometidos. No, es que a lo mejor ese rumor lo corrió Reforma. No, señor. No. Yo vengo de sinpelos.mx, señor presidente. No, pero no tú. Te estoy hablando de Reforma. No. ¿Cómo se llama ya el Reforma? El norte, es el norte. Eso sí son capaces de echarnos la culpa de todo. Bueno. Pero no, no somos corruptos. ¿Qué decirle a esos comerciantes, señor presidente? Que tengan confianza, que nosotros consideramos que el gobierno tiene que actuar con honestidad, sin corrupción. Hay comerciantes que tienen 22 años buscando su permiso para trabajar en regla. Sí, pero es que antes, ¿quién sabe quién gobernaba? Los mismos que están ahora en Morena. Por eso, pero son otros partidos. Eran del PRI y hoy es el mismo funcionario, pero vestido de Morena. Hay que verlo. Y hay que ver también si no es un asunto así partidista, de que quieran
afectar pues al gobierno que está ahora. ¿Sí? Ya tú cumples con tu función de denunciar y nosotros vamos a actuar. Pero pues no somos iguales. Ahí en Nuevo León mucho ratero y además de grandes ligas. Sí, sí, sí. De cuello blanco. Y también juegan béisbol. Sí, y fútbol y de todo. Muchos corruptos. Sí, señor. Para empezar, había un gobernador, Natividad González Parás, que entre otras cosas ayudó al PAN porque son lo mismo. Sí. Bueno, ya no debería decirlo. Sí. No, y no porque esté mal, sino porque todo el mundo lo sabe. Si te ha parecido un video interesante, deja tu comentario acá abajo, activa la campanita de notificaciones y suscríbete, que por aquí seguiremos. ¡Hasta pronto!